Bien, tengan muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a ver lo que es fenómenos químicos y fenómenos físicos. Aunque también vamos a agregar lo que son dos fenómenos más, que son el fenómeno nuclear y el fenómeno alotrópico. Vamos a ver en este video cada una de las características de estos fenómenos y al final también vamos a ver unos videos muy interesantes sobre unos experimentos que se ha podido hacer con lo que es algunos alótropos. Bien, entonces empecemos. Vamos a empezar con el fenómeno físico, que recordemos que todos estos fenómenos son clasificados como dentro de fenómenos de la materia. Dentro de ellos, el primero o el más común es el fenómeno físico. Cuando hablamos de fenómeno físico, hablamos de aquel cambio pasajero de la materia. Y si estamos hablando de un cambio pasajero, estamos hablando de un cambio que puede ser reversible, que se puede modificar o que puede regresar a lo que antes era. En este caso, aquellas sustancias que intervienen en los fenómenos físicos no van a cambiar su naturaleza interna o no van a cambiar su estructura química interna, no se van a ver afectados en este caso. ¿Qué más? No dan origen a nuevas sustancias y si por ende no dan origen a nuevas sustancias, no van a perder las propiedades que anteriormente tenían. O sea, no van a dar origen a nuevas propiedades ni van a perder las propiedades que antes tenían estos tipos de sustancias. Ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿no? Otra característica del fenómeno físico es que es un fenómeno que se puede repetir varias veces. Como dijimos anteriormente, es un cambio reversible. Vamos a ver en este caso uno de los ejemplos más comunes que podemos ver en el fenómeno físico son los cambios de estado. Acordemos, de estado sólido a estado líquido, de gas a líquido, de gas a plasma, de plasma a gas, de sólido a gas o de gas a sólido. Entonces, todos estos cambios de estado que ya anteriormente vimos en otro video son catalogados dentro del fenómeno físico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir de sólido a líquido y de líquido a sólido. En este caso, como vemos, son reversibles. Podemos ir de un estado a otro o viceversa. ¿Y qué más? En este caso, no están alterando la composición química interna. Por ejemplo, si tenemos agua en estado sólido, al pasarla agua en estado líquido o en estado gaseoso, vamos a tener que va a seguir compuesta por moléculas de agua. Su estructura química interna no va a cambiar, van a seguir siendo átomos de agua o moléculas de agua, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En este caso, su naturaleza química interna no está cambiando. Y como no está cambiando, si ustedes se dan cuenta, entonces podemos repetirla las veces que nosotros queramos, ¿no? Podemos ir de líquido a sólido, de sólido a líquido, de gas a líquido o viceversa, ¿no? Entonces, de esa manera nos damos cuenta que son reversibles y pueden ser repetidas varias veces. ¿Qué más? Nos estamos dando cuenta que también no están alterando su composición química interna. Otros ejemplos son, por ejemplo, el doblar un metal, el doblar un fierro. Sigue siendo, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de una varilla de hierro, sigue siendo hierro, no se está alterando su estructura química interna. Así como hablamos, por ejemplo, cuando perdemos la paciencia y rompemos algo, por ejemplo, un vidrio, rompemos una regla, un lapicero, un lápiz, quebramos un trozo de madera, etcétera, rompemos un cristal. Estos son fenómenos físicos. ¿Por qué? Porque nuevamente no se está alterando su estructura química interna. A pesar de que, por ejemplo, podemos quebrar un vidrio o romper un papel en varios pedazos, su composición química interna sigue siendo la misma. No está adquiriendo nuevas propiedades o no está cambiando las propiedades que ésta tenga. Entonces ahí podemos ver que estos son fenómenos físicos. Hay miles de ejemplos también como el patear un balón, como el cortarse el pelo, rasparse, etcétera, ¿no? Entonces, todo aquello que no cambie la composición química interna es un fenómeno físico.
Ahora, un fenómeno químico. Cuando hablamos de un fenómeno químico, estamos hablando de un cambio permanente. Y si hablamos de un cambio permanente, eso quiere decir que ya no es reversible, solamente puede ocurrir una sola vez. ¿Qué más? Las sustancias que intervienen sufren cambios en su naturaleza íntima. ¿Esto qué quiere decir? Que la composición química interna, los átomos por los cuales está compuesta una sustancia, al sufrir un fenómeno químico, estas van a cambiar. Y si van a cambiar, van a dar origen a nuevas sustancias con propiedades también diferentes o distintas a las que inicialmente tenía antes de sufrir por un fenómeno químico. ¿Qué más? El fenómeno se produce una sola vez con la misma cantidad inicial de materia. Como lo dijimos anteriormente, también es irreversible. Por ejemplo, la combustión, ya sea que prendamos un papel, una madera, plástico, etcétera. Al prenderlo, va a cambiar la composición química interna y va a adquirir propiedades distintas. Por ejemplo, lo que anteriormente fue un papel, al prenderlo van a quedar solamente cenizas. La madera, al prenderla, posteriormente, ¿qué te va a quedar nada más? Te va a quedar lo que es el carbón. Y así vemos que es un fenómeno irreversible. No puedes volver las cenizas, volver a hacerlas papel. No puedes el carbón volver a hacerlo madera. Y de esa manera, por ejemplo, en cambio, en el fenómeno físico, por más que rompas un papel, el papel de alguna otra manera se puede unir, se puede pegar y vuelve a ser lo que era antes. Pero al prenderlo, las cenizas, por más que las juntes, si quieras hacer cualquier tipo de proceso para volver a convertirla en papel, no va a poder ser. De igual manera, el carbón, una vez que ya la madera ha sido prendida, al quedarte solamente el carbón, por más que intentes hacer cualquier otro proceso químico o físico para volver a regresar al carbón o intentar convertirlo en madera, no se va a poder. De igual manera, todo, por ejemplo, los procesos digestivos que ocurren dentro de nuestro organismo son fenómenos químicos. ¿Por qué? Porque unos son irreversibles, dan origen a nuevas propiedades. Por ejemplo, todo lo que consumimos va a ser, descompuesto o va a ser, en este caso, va a ser degradado cada una de estas sustancias. ¿Para qué? Para que nuestro organismo la pueda asimilar. De igual manera, por ejemplo, la fermentación del vino, ¿en qué consiste? En que el jugo de la uva va a ser almacenado de manera que ésta, pasando un tiempo, se empiece a fermentar y de origen a lo que es una bebida alcohólica como la que es el vino. Es un proceso de fermentación, entonces el proceso de fermentación también es un fenómeno químico. El vino ya no puede volver a ser jugo de uva, por más que se intente hacer cualquier proceso para volver a transformar el vino en jugo de uva, no se va a poder. Son fenómenos irreversibles y están adquiriendo propiedades nuevas. Igual, por ejemplo, cuando se pudre, ya sea una fruta o el mismo proceso de descomposición de un organismo muerto, se va a ir degradando. Y vamos a ver que es irreversible, ¿no? No vas a poder transformar, por ejemplo, si se pudrió una manzana, una pera o alguna fruta, volverla a ser comestible u orgánica. No se va a poder. Ahora, hasta aquí ya vimos fenómeno físico y fenómeno químico, las características principales. Ahora vamos a ver dos fenómenos también que ocurren dentro del universo. En este caso, dentro del universo, vamos a ver fenómenos que ocurren dentro del universo y también en la Tierra. En este caso, cuando hablamos de fenómenos que ocurren en el universo, vamos a hablar del fenómeno nuclear. Cuando hablamos del fenómeno nuclear, hablamos de aquel cambio que experimenta la materia, pero a nivel de su núcleo atómico. Y en este caso vamos a ver que hay dos tipos de fenómeno nuclear: la fisión nuclear y la fusión nuclear.
En este caso, el primero, cuando hablamos de la fisión nuclear, hablamos de la separación de núcleos. Entonces, en este caso estamos viendo de la separación de núcleos. Pero, ¿cómo ocurre esta separación de los núcleos de un átomo? En este caso, miren, vamos a ver que, por ejemplo, al estar un neutrón libre en el espacio, va a chocar con lo que es el núcleo atómico de un átomo, valga la redundancia. Miren, ahí está chocando con un núcleo y de esta manera el átomo se va a volver inestable y al volverse inestable, cada una de las partículas que componen ese átomo van a liberarse y al liberarse, miren, van a generar un efecto en cadena. Miren, ese núcleo afecta un átomo, de igual ese átomo al liberarse bastantes de sus partículas subatómicas van a chocar con otros átomos y van a generar grandes cantidades de energía como la que estamos viendo en esta imagen, ¿no? Generando lo que actualmente conocemos, pues eso es lo que dio origen, por ejemplo, a lo que es la bomba atómica. Entonces vemos que es un fenómeno donde hay grande o gran cantidad o gran cantidad de energía o que se libera grandes cantidades de energía en este caso. Ahora tenemos el proceso de fusión nuclear, que es todo lo contrario. En este caso es la unión de átomos livianos que van a formar un átomo mucho más pesado. En este caso, por ejemplo, tenemos al deuterio y al tritio, que son átomos ligeros, son alótropos del hidrógeno. Perdón, son isótopos del hidrógeno. Y en este caso, al unirse estos núcleos de estos átomos, van a formar un átomo más pesado. Este átomo más pesado, por ejemplo, es el átomo de helio. Este átomo es mucho más pesado y este átomo también, al fusionarse, van a generar grandes cantidades de energía. ¿Dónde podemos ver esto de manera natural en el universo? Lo podemos ver en la superficie del Sol. Por eso es que si vemos en el Sol se libera grandes cantidades de energía y es porque ocurren muchos procesos de fusión nuclear como estos. Ahora vamos a ver otro fenómeno que también es un tanto común aquí en la Tierra de ver, que es el fenómeno alotrópico. Cuando hablamos del fenómeno alotrópico, en este caso hablamos del fenómeno alotrópico cuando un elemento encuentra dos o más formas de presentarse diferente. Y al presentarse de dos o más formas diferentes, también vamos a ver que estas formas tienen propiedades químicas diferentes. Por ejemplo, vamos a tener el átomo de carbono. El carbono tiene varias presentaciones, varias formas de presentarse, ¿no? En este caso vamos a ver que el carbono se puede presentar como grafito, se puede presentar como diamante, se puede presentar como fullereno, se puede presentar como grafeno, como nanotubos de carbono, etcétera. Entonces, al tener estas distintas presentaciones, vamos a ver que también va a tener propiedades químicas diferentes. Por ejemplo, el carbono normalmente se utiliza en lo que nosotros tenemos en lo que son nuestros lápices, con los que utilizamos para escribir, lápices comunes. La punta viene a ser de carbono o de grafito. Si vemos este grafito, cuando tú escribes te das cuenta que es débil, ¿no? Es fácil es fácil de quebrar, es fácil de rayar, sobre todo. Entonces, tenemos que no tiene mucha dureza. Pero si por otro lado vemos el diamante, por ejemplo, el diamante es considerado el material más duro del planeta Tierra. Entonces vamos a ver que, miren, tienen propiedades distintas. Mientras que el diamante tiene una dureza de 10 en la escala de Mohs, que es la más alta, el grafito tiene una escala de 2 aproximadamente en la escala de Mohs. O sea, es menos duro, y es menos tenaz también, se rompe fácilmente. Es menos duro y es menos
tenaz. Aparte que, por ejemplo, el grafito no conduce muy bien lo que es la corriente eléctrica. Y por otro lado, cuando vemos estos cristales de fullereno, estos de acá son los cristales de fullereno, estos de aquí que estamos viendo acá, estos que estoy enfocando son los cristales de fullereno. Estos cristales sí son buenos conductores de electricidad. Por eso es que mayormente estos cristales se pueden encontrar en lo que son paneles solares. Y también se utiliza en muchos casos como antioxidantes para neutralizar ciertos virus. De igual manera, por ejemplo, el grafeno también es utilizado mucho en lo que son las pantallas para celulares. Es una forma también de cómo se presenta el carbono a través del grafeno. Entonces vamos a ver, miren que el carbono va a tener diferentes tipos de presentaciones y cada una de estas presentaciones también tiene propiedades distintas. Otros alótropos que podemos encontrar también aquí en la Tierra o en el planeta es el fósforo. Vamos a ver los alótropos del fósforo y los alótropos del oxígeno. En este caso, por ejemplo, el fósforo tiene dos alótropos, el fósforo blanco y el fósforo rojo. Que en este caso el fósforo rojo es el más común con el que nosotros interactuamos a diario a través de lo que son las cajetillas de fósforo que usamos para prender nuestra cocina o para prender algo, ¿no? Ahora, el fósforo rojo no es tan reactivo, no es tan tóxico como el fósforo blanco. El fósforo blanco sí es altamente reactivo y altamente también tóxico. Se enciende fácilmente a temperaturas de 10 o 15 grados a la temperatura ambiente. Y ahorita vamos a ver unos videos donde hay unos ciertos experimentos con lo que es fósforo para que vean la diferencia entre el fósforo rojo y el fósforo blanco, el tipo de reactividad que tienen cada uno de ellos. Y también el oxígeno tiene dos alótropos, también lo que es el dioxígeno o oxígeno molecular, el que nosotros respiramos, el que se encuentra presente en nuestra atmósfera, y el ozono, que es un gas de color azulado y es altamente también reactivo. Mayormente el ozono se utiliza con fines médicos para la purificación de agua o desinfección también de agua o tratamiento de agua y también para la desinfección de ciertos ambientes. Se utiliza para matar ciertas bacterias, ciertos hongos, la manera de desinfectar un lugar o un ambiente. Bien, ahora vamos a ver algunos videos interesantes sobre lo que les decía, la diferencia entre el fósforo blanco y el fósforo rojo. Bien, en este caso, miren, vamos a ver un experimento con fósforo que le llaman el sol de fósforo. En este caso se va a tener lo que es en esta bombilla, se ha rellenado con lo que es oxígeno y se está introduciendo lo que es fósforo. En este caso, este es fósforo rojo. El experimento se puede hacer con fósforo rojo o con fósforo blanco. Solamente que, bueno, en este caso están utilizando fósforo rojo porque al ser altamente tóxico y no tener los implementos necesarios, están utilizando fósforo rojo. Ahora, en el caso de que se utilice para el experimento fósforo blanco, no es necesario prenderlo. En este caso, como están utilizando fósforo rojo, sí van a prender de alguna otra manera para que generen calor y veamos lo que sucede. Miren. ¿Ven? En este caso se ha introducido lo que es ese fósforo dentro de la bombilla, ¿no? Miren, se está generando toda esa especie de calor al contacto del fósforo con el oxígeno. Y de esa manera se hace este experimento que es el sol de fósforo, ¿no? Acá hay una gran cantidad de energía que se está acumulando o que está brillando o parpadeando en este caso. De igual manera, miren, en este experimento también están utilizando en este caso este matraz zombie, que en este caso es mucho más grande. También la han rellenado con oxígeno. Aquí vamos a ver el fósforo rojo, también están utilizando fósforo rojo. Y es necesario que le den o lo prendan un poco para que se pueda dar la reacción, miren.
Ahí están prendiendo lo que es el fósforo rojo. Y en este caso ya, ahí al haber prendido, ahora lo van a introducir dentro de esta bombilla que ha sido rellenada con oxígeno. Entonces, miren, ahí lo introducen. Tienen que introducirlo rápidamente y se produce todo el fenómeno, ¿no? De el sol artificial o sol de fósforo en este caso. Si se utilizara fósforo blanco, en este caso no sería necesario prenderlo. En este caso solamente lo introducen y a la temperatura ambiente, ya sea de 10 o 15 grados, automáticamente se va a prender. Y ahorita vamos a ver un experimento donde se prende automáticamente. Miren, en este caso aquí se va a tener una solución con fósforo blanco y vamos a ver lo que sucede. Miren, ahí tienen el fósforo blanco, en este caso lo están disolviendo, haciendo un tipo de solución. ¿Para qué? Para que miren, de aquí tenemos un papel, se está humedeciendo con esa solución donde tenemos fósforo blanco. Esperamos que de alguna otra manera esa solución o el líquido se evapore y quede solamente el fósforo blanco al contacto con el papel. Y a temperatura ambiente vamos a ver cómo esta automáticamente se enciende. Miren, a temperatura ambiente, al contacto con el papel y el oxígeno, automáticamente eso se está empezando a encender o a combustionar automáticamente. Miren, si vemos, nadie lo ha prendido automáticamente con la misma temperatura, a temperatura ambiente y con el oxígeno presente en el ambiente también ha combustionado. Miren, igual manera, miren, en ese mismo papel están que ponen la solución, esperan que se seque y automáticamente empieza a generar calor y arder. Entonces, miren, eso sí ha sido automáticamente con fósforo blanco. Por eso ven la diferencia. Por eso mayormente el fósforo blanco se utiliza también para lo que son fuegos artificiales. Pero cabe resaltar siempre que es mucho más tóxico. Listo. Entonces, de esa manera, chicos, culminamos lo que es esta semana la clase. Muchas gracias.